Amigos, muy buenas noches. Esto es Conversando con el Perú, siempre a través de PBO Radio, la multiplataforma de PBO Radio y Televisión a nivel nacional. Ahora estamos en Movistar, en Claro y en diferentes repetidoras a nivel nacional. Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Empezamos el programa. El Perú está atravesando una grave crisis institucional. Estamos en una encrucijada porque a más de 30 días de las elecciones presidenciales no sabemos hasta el día de hoy quiénes van a pasar a una hipotética segunda vuelta electoral. Se supone, se asume que son Keiko Fujimori con 17% y en el segundo lugar está todavía por establecerse si va Roberto Sánchez del Partido Comunista Juntos por el Perú con el señor Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima. A 30 y tantos días de las elecciones, me parece increíble que no haya un resultado electoral todavía. Vamos a ver, esto está por dilucidarse. Se ha recortado definitivamente la distancia entre Sánchez y López Aliaga. Creo que ahora están ya prácticamente a 16.000 o 18.000 votos al 99.295%. Entonces, ya esto está prácticamente de película. Nicolás, buenas noches. ¿Cómo estás, Alberto? De todo agradecerte, grato conversar contigo como siempre. Sí, efectivamente, como tú bien mencionas, ya estamos casi al 99, casi al 100%. Casi al 100%. Sí. Y sí resulta preocupante y todavía aún así esperanzador a ver si es que los que pasen a segunda vuelta, por supuesto, den las mejores propuestas al país ahora, probablemente en esta continuación de campaña, ¿no? Ahora, sí resulta todavía curioso y en duda sobre cómo se están dando estos comicios, ¿no? Cómo se está dando el conteo, todavía hay algunas irregularidades por medio que se tienen que investigar, temas como colusión, corrupción, pero indudablemente todos estamos a la expectativa. Sí, claro. Ahora, han pasado más de 30 días, ¿no? Esto ha demostrado fehacientemente una desorganización total en los organismos electorales, ¿no? Una negligencia en las cuales aquí tienen que rodar cabezas. Tiene que haber una reforma o una reestructuración absoluta del aparato electoral, Jurado Nacional de Elecciones. Roberto Agurneo tiene que irse a su casa también. Ya salió Piero Corvetto, la RENIEC. Tal vez regresar al antiguo sistema, en el cual solamente un organismo, una institución era la que se encargaba de todo el proceso electoral como el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Claro, y en realidad también ahora habían contratado hasta hace poco a esta ONG Transparencia, ¿no? La contrataron por 40.000 soles. Sí. Sin embargo, ya resultaba dudosa la contratación, porque ¿por qué contratas si tienes ya fiscalizadores que te vean el proceso, ¿no? Claro. Y a mí sí me resulta curioso también, y esto no lo mencionan mucho, ¿por qué no se activa la Carta, en todo caso, democrática interamericana, que está hecha a nivel regional por la OEA para verificar que el proceso sea legítimo? Claro. Salvo que esta ONG Transparencia tenga ciertos nexos operativos con esta organización internacional. Sí. Pero aún así, debería ser todo igual mucho más transparente y al menos concreto en decir, ¿sabes qué? Nosotros venimos de parte de un organismo independiente, imparcial, de afuera, que va a verificar que todo vaya de la mejor manera. Correcto. Cosa que no han hecho tampoco, y no es así. La pregunta de rigor es, ¿ha habido realmente un fraude institucional de parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales contra determinado candidato? ¿O simplemente han sido irregularidades a nivel nacional, un gran desconcierto interno, errores por doquier, o tal vez, digamos, la falta de una inteligencia electoral que pueda haber llevado o conllevado a que un proceso electoral sea lo más transparente posible? Claro, y ese es un problema ya que va muy en concreto con la tipificación del Código Penal, ¿no? O sea, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, si bien dice que puede haber nulidad del proceso, sin embargo, tiene que verificarse que haya un fraude. Pero hasta ese entonces, ¿cómo haces para hacer el conteo? ¿Me entiendes? Claro. Porque en ese proceso también hay una secuencia ilegítima de posibles actos de corrupción, ¿no? Y también cabe recalcar que fraude significa engañar a la población. Claro.
si tú le has citado a determinada hora para que vote, y luego a determinada hora no han habido las mesas, la vuelves a citar y todavía existen las mesas, no existen las mesas, pues estás engañando a una gran parte de la población para que vaya. O sea, estamos hablando de Morrocoy. Como lo han querido llamar, ¿no? El plan Morrocoy en Venezuela era progresivamente desgastar el proceso, evitar que ciertos bloques o nichos electorales vayan a votar temprano, aburrirlos, cansarlos, agotarlos para que no voten en determinado, digamos, posición, ¿no? Digamos, a favor de alguien o en contra de alguien, ¿no? Claro. Y en ese sentido habría que resaltar también quienes han estado protestando por esto, ¿no? Yo diría que es algo es un fenómeno interesante con respecto a la derecha, porque si bien es cierto está dividida todavía, se han dado protestas ya masivas en función de esta posible, digo posible porque no se ha comprobado todavía, pero posible corrupción que hay dentro del sistema de la JNI y por supuesto de la OMP, ¿no? Sí, claro. Ahora, esta derecha, sin embargo, resulta ser muchas veces violenta y por eso también ha sido denunciada. No sé cómo tú ves este tema. Bueno, la derecha boba o la derecha bruta y achorada, pues evidentemente no ha sido derrotada en esta elección, pero sí ha demostrado flagrancia y ha demostrado que el mensaje, digamos, político ha sido muy pobre. En verdad, la retórica en lo que se refiere a las propuestas de gobierno, salvo una que otra expresión, digamos, ha sido realmente pobrísima, ¿no? Las propuestas de gobierno de parte de la derecha no han representado jerárquicamente un proceso real de transformación, que es lo que quiere la ciudadanía. Lo que quiere es la transformación del aparato estatal, ¿no? Y sobre todo solucionar los gravísimos problemas en los cuales ya estamos inmersos, producto de ¿qué? Del sicariato, de la extorsión, el problema económico y todo esto que estamos viviendo. Claro, pero sentándonos en este caso, como tú bien mencionas también, es un poco difícil determinar por parte de la derecha que ha ido a protestar si es que hay o no un acto de fraude, ¿no? Justamente refiriendo también a lo que mencionó hace poco el abogado Wilber Medina, en el que alegaba efectivamente que hay algunas mesas incluso que se han activado en las zonas más alejadas, que son la serie 900.000, que no tienen padrón. Y si tú no tienes padrón en una mesa, pues es muy difícil dictaminar a ver quién ha votado o no. ¿No? Ahí también hay una irregularidad grave que no se logra esclarecer hasta el momento y esperamos también que se dé el proceso, ¿no? Claro. Tiene que verse eso de las actas estas, pero también la palabra o el concepto fraude etimológicamente significa alteración grave, alteración gravosa del resultado de una elección electoral. Acá han habido, evidentemente, irregularidades, hay mesas que no se han puesto en su momento, pero que digamos, que nosotros veamos, ¿no? Que veamos fehacientemente la constitución de un fraude masivo, no lo veo. Ahora, yo no lo veo. Pero podría estar, y ahí sí te pregunto, podría estar abierto a interpretación también, ¿no? Sí, claro. Porque si constitucionalmente no dice de manera clara y específica que el fraude se da de esta y esta forma, pues si hay un engaño, de repente una dilatación del proceso, un alargamiento indebido o no común, no regular, pues probablemente tenga que llevarse a fondo una investigación antes de continuar con los comicios. Sí, claro. Ahora, también está la otra versión, y eso no lo niego, de que son simplemente gente llamada fraudista, que quiere apropiarse del término para de alguna forma u otra obtener beneficios. Y también hay algo interesante acá, que estas personas que son llamadas fraudistas, que han ido a reclamar, por supuesto, estos organismos, están siendo amparadas o están siendo todavía comandadas por los políticos que ya entraron al Congreso. Entonces, y en este punto sí hay un tema inmoral, porque si tú vas a declarar fraude y la nulidad total de las elecciones, pues tú mismo deberías abdicar o, digamos, renunciar a tu posición de político en el Congreso ya habiendo ingresado, como diputado, como senador. Me refiero a gran parte de Renovación Popular. ¿Me entiendes? Es un tema de coherencia moral también, ¿no? Sí, claro. Porque, claro, estás yendo a reclamar por tu presidente, sin embargo, tú ya tienes el puesto asegurado. Correcto. ¿Me entiendes? Y eso tampoco es muy correcto. Ahora, ya estamos al 99,3% del conteo final de votos. Se ha acortado, se ha estrechado la distancia entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga prácticamente
Estamos hablando, creo que 16.000 votos. Estamos 1.998.000 contra 1.982.000. Creo que son 18.000 votos aproximadamente la diferencia. Cada vez está más corta. Al 99, casi 3%. ¿Alcanzará? ¿Le alcanzará a López Aliaga para llegar a segunda vuelta? ¿Cómo la ves tú? Yo lo veo bien difícil. Pero sin contarlo de nulidad, por supuesto. Sí, claro. Pero me refiero en los hábiles. Claro. Voto válido, yo lo veo bien difícil. Yo lo veo bien complicado, sobre todo porque es un proceso de por sí engorroso. Y ya un proceso engorroso da la parte, o digamos, da la posibilidad de que se ejecuten diversas variantes en el camino. Sí. Y en este proceso ya hemos visto que cualquier cosa puede suceder. Sí, claro. De hecho, ¿no? Y ya resulta sorprendente también que en Lima incluso Sánchez haya tenido una aprobación, obviamente... Mínima. Mínima. La gente en Lima... Y aún así está pasando. La izquierda limeña no votó por este señor Sánchez. Ha votado por Jorge Nieto. Y también por Ricardo Belmont. Que evidentemente fueron ellos unos elementos distractores del proceso y dividieron el voto de esta izquierda de Sánchez, insurreccional, comunista, ¿no? Que pretende convocar a una asamblea constituyente, que pretende indultar a Pedro Castillo, y con su aliado Antauro Humala, un demente, un desquiciado, que quiere declararle la guerra a Chile para la recuperación de Arica y Tarapacá, quiere organizar un comando de aniquilamiento, ¿no? Para llevarlo a España, secuestrar al rey de España, y locuras, pero a discreción. Mira, solamente para recalcar lo de Nieto, solamente para recordar también, ¿no? Sí. Una gran parte de sus votantes han sido jóvenes, universitarios, que tienen proyecciones a futuro, a tener un empleo, un buen vivir, etc. Sí. Yo dudo mucho que las declaraciones de este señor Antauro vayan a calar en estos jóvenes. Y si lo hiciera, realmente sería una ironía total. ¿En qué nicho de jóvenes te estás refiriendo? Me estoy refiriendo a los universitarios. Okay. En general, general, porque yo tengo muchos conocidos míos. Sí. Evidentemente hemos discutido en el proceso. Pero muchos de ellos han votado por Nieto. Sí. Han votado por Nieto como si fuese, digamos, la cara nueva de la política. Sin embargo, ya ha sido parte del gobierno. ¿Por qué razón, Nicolás, han votado por Nieto? Porque han visto una izquierda formal, ciertamente responsable, moderna. Mira, ¿Qué requisitos has podido ver? La cosa es muy sencilla para mí con los jóvenes y eso también es un problema, ¿no? El joven hoy en día, y también formo parte de ellos, lo digo por experiencia propia, nos dejamos mover mucho por el marketing, por cómo se nos vende la idea, qué tan bonito se ve, redes sociales, qué tan también, atractivo, ¿no? Es, claro, qué tan bonito sale el video, a quién me convocas tú para que me promocione como político, ¿no? De repente algún artista que tú compartas, tengas cierta afinidad, cierto gusto, te gusta el reggaetón, bueno, voy a contratar a alguien de reggaetón, ¿te gusta la salsa? Bueno, voy a contratar a algún salsero. Y así efectivamente. O sea, no es un voto, digamos, concienzudo en aspectos técnicos políticos, ni siquiera ideológicos, no tiene nada que ver, sino que es un voto sumamente pasional, pero evidentemente ligado al arte, al aspecto cultural, voto pero bastante soft, ¿no? Voto pasional, has dicho. Voto pasional, pero digamos en cuanto a intereses, intereses personales, gustos, preferencias. Sí. ¿Podríamos hablar de que la elección de este cierto bloque de jóvenes podría votar por una moda o por un sentimiento en base a alguien que está insurgiendo dentro de los últimos lugares para posicionarse dentro de los primeros? Yo te diría que sí. Y justamente por eso es que Nieto ha subido tanto. Claro. ¿No? Tú preguntas a cualquier persona... Porque una semana antes, Nicolás, Nieto prácticamente no figuraba en la encuesta. No, pues. Tú preguntas a cualquier persona, ¿por quién has votado? Sí. Joven, te digo, ¿no? Que haya tenido mayor preeminencia en las redes. Bueno, Jorge Nieto, yo considero que ha sido el único candidato que ha nacido en la red social que yo consumo. Me dicen, TikTok, Instagram. Sí. Facebook no tanto, déjame decirlo, porque Facebook es para gente mayor. Pero TikTok, sí. TikTok sí, y de hecho eso va a ser una herramienta muy importante tanto para Keiko Fujimori como para Roberto Sánchez. Sí, claro. Y Roberto Sánchez lo está haciendo. Ojo, pero ya ese tema lo hablamos después. Sí. El tema de Nieto es interesante. Ahora, otro candidato que también ha utilizado con relativo éxito las redes sociales, fundamentalmente TikTok, Instagram, ha sido Ricardo Belmont, ¿no? El éxito de él
ha sido esto, ¿no? Los jóvenes no han visto su edad, no han visto las propuestas que realmente son muy livianas de gobierno, pero han visto en él una especie de válvula de escape ante la imposibilidad de votar por candidatos que ya estaban totalmente desgastados. Caso de Keiko, caso de López Aliaga. Entonces se decantaron, llámese así, se decantaron por Ricardo Belmont. Por una persona que da la apariencia de una persona sabia por la edad que tiene, sí. ¿okay? Y para mí eso ha sido un punto atractivo para los jóvenes, pero al mismo tiempo él se ha mostrado con una serenidad, una templanza que sí. no la tiene cualquier candidato, por ahí Keiko Fujimori por la experiencia que tiene, sí. pero él ha mostrado bastante particular, sí. y lo ha mostrado en redes sociales, ¿no? Sí. Y sobre todo también que ha tenido bastante apoyo de su hija. Su hija, que conversábamos la vez pasada, que ha sido un sostén interesante para la recaudación de votos. O sea, la hija ha sido la gran influencer, la que ha logrado en un nicho muy importante que tal vez los grandes candidatos, los que estaban liderando encuestas mucho tiempo, dejaron de lado. Entonces, ha logrado una votación sorprendente, ¿no? Porque 10% de la votación nacional, digamos, no está mal. Claro, o sea, es un tema clave el empatizar con el votante hoy en día, con los jóvenes y en general, que son la mayor masa de votantes, pero también habría que contraponerlo a lo que se nos viene, ¿no? Sí. ¿Cómo hacer para que estos dos candidatos que vayan a llegar a segunda vuelta también tengan esta influencia en esta importante masa sí. de votantes? Porque nada está dicho. Recordemos que Keiko Fujimori ha sacado un 17%, sí. el que le sigue un 12% aproximado, sí. y hay un 80, 70, 60% de personas que no han votado por ninguno de los dos. Sí, sí. ¿No? El antifujimorismo sigue siendo muy fuerte. Roberto Sánchez es muy radical, aunque se está minorando, a pesar de que tengan Tauro Humala al costado. Sí. Entonces, el tema del discurso va a ser algo que se va a explayar aún más a través de las redes sociales, sobre todo en TikTok. Claro. Ahora, el mejor jefe de campaña que puede tener Keiko Fujimori, creo yo, es Tauro Humala, ¿no? Las barbaridades que dice a nivel nacional están generando un sentimiento anti-Sánchez, no solamente por el pretendido cambio de la constitución política del Estado, sino por las cosas que ha dicho, ¿no? La implementación de una religión tahuantinsuyana, declarar la guerra a Chile, ir con un comando a España, y tenemos, ¿no? Creo que muchísimas más cosas en las cuales está demostrando que este tipo pues tiene un tornillo flojo, ¿no? Que ya lo hizo para un medio chileno, dicho sea de paso. Sí. Tuvo una entrevista y él dijo, efectivamente, si no se puede por la vía diplomática recuperar Arica y Tarapacá, bueno, recurriremos al método armado. Sí, claro. Entonces, esto ya... Y se terminó despidiendo y diciendo un saludo para mis hermanos chilenos. O sea, sí, ¿te das cuenta de...? Date cuenta algo, las declaraciones de este tipo, ¿no? Evidentemente, pues, aparte que no está bien de la cabeza, están generando una confrontación absurda diplomática con Chile, porque medios chilenos han comenzado a declarar, ¿no?, en contra de él, de esta posición tan absurda, pero generando, y me cuentan, un sentimiento antiperuano en Chile. Esto está generando una provocación y una distensión en las relaciones con Chile como un país fraterno y hermano. No, esto sí es preocupante. De hecho, ellos nos deben ver como una amenaza. Inclusive ya deben haber algunos chilenos que estarán pensando, así piensa todo el Perú, o realmente estarán pensando en volver a la lucha armada por un tema que ya está zanjado desde la primera década del siglo XX, o bueno, de la primera mitad del siglo XX. Entonces, esto ya es irreverente, ya es un tema sacado de los pelos, y sin embargo deja mucho que pensar sobre quiénes son los que van a gobernar, ¿no? ¿Cuál va a ser la clase de político que vamos a tener hoy por hoy, teniendo ya un declive institucional sistemático, porque no es de ahorita, esto es de años. Ellos han esperado, de hecho, eso desde mi punto de vista, para llegar al gobierno, y esta vez sí quedarse, porque, ojo, Sánchez no es ningún improvisado. Ella ha trabajado en el Estado, tiene experiencia, no es Pedro Castillo, a pesar de que es el falso sombrero, y es una persona que tiene conocimiento de causa, y eso sí preocupa. Sí, claro. Evidentemente Roberto Sánchez no es un Pedro Castillo. Pedro Castillo, un tipo sin ninguna preparación, sin mensaje ideológico, un desconocedor absoluto de la cosa del Estado. Entonces llega a la presidencia de la República y prácticamente no sabía ni hablar.
y justamente dentro de la presidencia es que comete una serie de dislates, errores, circunstancias de antigobierno, lo que generaron pues su salida, ya sabemos cómo, intentando hacer un golpe de Estado. Ahora, Roberto Sánchez, tú bien lo dices, ha sido ministro de Comercio Exterior, ¿no? Tiene algunas denuncias, creo que tiene una denuncia constitucional por 2 delitos, ¿no? Un delito, creo que es aprovechamiento indebido del cargo y otro más. Es comunista puro, duro y crudo. Es decir, pretende, ¿no?, la remembranza de Pedro Castillo, usando y utilizando un sombrero, ¿no?, robando en cierta manera la identidad de Pedro Castillo para adoptar, ¿no?, su política comunista e implantarla en una hipotética segunda vuelta electoral. ¿Cómo ves tú a Roberto Sánchez ideológicamente? Mira, en temas de ideología yo sí sería bastante cuidadoso. Yo simplemente creo que es una persona que se está intentando apropiar de un término. Primero, esto por temas ideológicos, el comunista no participa en elecciones. En temas estrictamente ideológicos, sí, no participa en elecciones. Sí. ¿Ok? El socialista sí, el socialdemócrata por supuesto, sí, pero cuando uno se dice ser comunista a sí mismo está fallando muchas veces en el aspecto técnico e ideológico de la materia, ¿no? Si hablamos en sentidos académicos, por supuesto. Ahora, Pedro Sánchez sí es un peligro porque el socialismo, digamos de alguna forma u otra, sí puede llegar al poder a través de un proceso electoral democrático, por supuesto, puede de alguna forma u otra también nacionalizar los recursos, entonces estatizarlos, así de simple, no hay otra, y al mismo tiempo apropiarse del BCR, que es el sostén de la que es la economía del país. Así es. Y ya hay muchos economistas preocupados diciendo esto no va a dar abasto, esto sí, no va a continuar en un proceso de desarrollo si es que efectivamente este señor dice todo lo que va a hacer. Sí. Por lo menos un 70% de economistas a nivel nacional se han pronunciado y han dicho que este señor es un peligro. Sí. Ahora, Roberto Sánchez es estatista, es comunista, ¿no?, y pretende, ¿no?, recrear un sentimiento castillista en la votación. Es estatista, él no cree en una economía social de mercado, muy por el contrario, tienen un proyecto, estos señores, tienen un proyecto de 30 años de permanecer en el gobierno. Entonces, el modelo es Castro-chavista. Y sin hoja la economía, de ruta. ¿Ah? Y sin hoja de ruta. Por supuesto, porque la va a firmar. Ha dicho que, claro, en una clara alusión a Cosito Ollanta Humala. Claro. Que cuando él llega al gobierno pregonando la gran transformación, vienen grupos económicos y le dicen: mira, hermanito, la hoja de ruta es esta, si no, te vacamos o te hacemos la vida imposible o no vas a asumir el gobierno. Y gracias a Dios, Humala, con una tendencia roja chavista, empezó a gobernar, digamos, con el polo blanco y también con una tendencia, digamos, moderada, que no generó demasiados sobresaltos en la estabilidad jurídica y económica del país. Pero fíjate cómo estas personas, bueno, en general el JP y todos los aliados, porque ya hay varios políticos que se están adhiriendo, partidos políticos, sí, están tratando de, desde mi punto de vista, colocar la cancha al próximo gobierno, que se viene en este caso, yo no quiera que salga, pero posiblemente Roberto Sánchez. No quiere firmar la hoja de ruta. Balcázar ha intentado negar la compra de los aviones americanos que ya vendía siendo tratados por lo menos hace unos años atrás. Sí. Antauro Humala quiere declarar la guerra a Chile y volver a cuestiones históricas que ya han sido totalmente zanjadas. Es decir, vemos una clara sucesión de hechos que, si bien es cierto, no son vociferados directamente, ni siquiera son estipulados en un plan concreto, ni siquiera una hoja de ruta, ni siquiera un plan o un proyecto nacional, sí te dan a entender de que ya están perfilando al Perú hacia un tipo de pensamiento que es contra Occidente, de alguna forma u otra, y contra Norteamérica, porque querramos o no, en este sentido, y sobre todo con ellos, entra a tallar mucho China, ¿no? Entonces la política exterior ya nos está dando un perfil también de qué cosa quieren hacer ellos, claro, ¿no? Ahora, Roberto Sánchez ha dicho en una declaración: no queremos crecimiento económico, increíble, queremos desarrollo humano. Tú no puedes puede haber desarrollo humano sin crecimiento sostenible económico nacional. Es insostenible, es inconsecuente. Decir, ¿en manos de quién vamos a caer? Con su socio Antauro, con Iber Maraví,
y con otras perlas del Movadef, Sendero Luminoso, MRTA, que están dentro de esta organización. Que ellos no se pronuncian mucho, porque si lo hicieran, de hecho, dicho sea de paso, saldría a relucir su verdadero ser, diría yo, ¿no? Porque si Antauro ya se pronuncia de esa manera, ¿por qué Ibermarín no lo podría hacer con respecto al Movadef? Este es el peligro que representa la democracia boba. Es decir, permitir que estos personajes postulen en unas elecciones según la democracia representativa para después, dentro del gobierno, pretendan petardear la democracia que tanto nos ha costado, ¿no? Claro, incluso se ha hablado mucho ya como esto de estrategia de campaña, ¿no? De ambos políticos que van a llegar a segunda ronda. En este caso, Roberto Sánchez, en caso llegue. Está pidiendo él, ya como estrategia de campaña, sacar a Pedro Castillo, por supuesto, pero se ha planteado a ver si es que lo sacan antes de que él salga elegido para que haga campaña con él, o para que salga después. Entonces hay una suerte de disyuntiva a ver qué atraería más para Roberto Sánchez en este caso, ¿no? Teniendo en cuenta que Antauro repele mucho a una gran parte de sus votantes. Como estrategia te refieres. Como estrategia. Claro. Vamos a ver qué viene. Esperemos pues que la gente, que el pueblo vote responsablemente, ¿no? No podemos permitir que esto llegue al poder y destroce la institucionalidad que tanto nos ha costado construir. Efectivamente. Vámonos a un mensaje comercial. Regresamos. Esto es Conversando con el Perú. Volvemos. Está viendo PBO. En Redondos queremos saber cuál es el plato más rico que recuerdas. Quizás no se vea así, y sí más parecido al clásico de tu abuelita, que aunque no se veía tan perfectito, su sabor sí que lo era. Y es que Redondo sabe, y sabe muy bien que para los peruanos primero es el sabor, luego que se vea bonito, porque la vida real no es perfecta, pero definitivamente así sabe mejor. Redondos, comamos bien, vivamos mejor. Entrevistas, opinión y los temas que marcan la agenda del país. Con información, análisis y comunicación motivacional. Héctor Felipe en PBO. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En vivo, solo por PBO. Está viendo PBO. No hay duda, en el Perú estamos bendecidos. Nuestra abundante tierra fértil, diversidad de climas y una inigualable sabiduría ancestral nos consolida como una potencia agrícola exportadora en América Latina. A nadie le quedan dudas que la agricultura peruana tiene enormes oportunidades de crecimiento sostenible. Por ello, diversas alianzas estratégicas apuestan por la convivencia entre la agricultura y la minería, otra de nuestras principales actividades generadoras de empleo. La agricultura es un motor de alto impacto económico. Basta con ver nuestros cultivos en los mercados convertidos en un festín visual y un homenaje a la fertilidad.
Gracias a nuestros bravos agricultores, más de 34 millones de peruanos nos abastecemos a diario con variados alimentos. Como dijimos, nuestros cultivos nacionales son el resultado de una mezcla de arduo trabajo, tradición y tecnología moderna, crucial para la economía y la seguridad alimentaria. Actualmente, el desafío es potenciar el crecimiento de nuestros campos y desaparecer los mitos que aseguran que existe un conflicto entre la minería moderna y la agricultura. Se ha demostrado que la explotación minera responsable no agota ni contamina los recursos hídricos tan importantes para el desarrollo agropecuario. La agricultura nacional genera más de 4 millones de puestos de trabajo, lo que representa más del 20% de la población económicamente activa. Es evidente que la labor de nuestros campesinos es vital para la economía del país. Su esfuerzo en el campo ha logrado, por ejemplo, que el arándano, los espárragos y las uvas peruanas nos coloquen como líderes mundiales en exportaciones agropecuarias. Empezamos esta semana una serie de documentales sobre la agricultura en el Perú, solo por PBO, gracias a Paltarumi. Está viendo PBO. Amigos, regresamos al programa. En esta oportunidad tengo el placer enorme de presentarles al doctor Antero Flores Arauz, con el cual vamos a conversar sobre esta coyuntura política tan complicada en la cual estamos viviendo. Doctor Antero, ¿cómo está usted? Bueno, regular, porque acá estoy como inculpado y ustedes como magistrados. Doctor, ¿cómo ve desde su perspectiva, cómo ve la situación que estamos viviendo, tan complicada? Mira, no tengo pocos años para no decirte que estoy viejo, Ajá. pero nunca había visto algo igual. Y esto ha comenzado pues no de ahorita, es una cuestión que ha comenzado en el 16 con los cambios presidenciales. Ajá. Unos por renuncia, sí. Otros por vacancia, sí. Otros por censura, que es inconstitucional, sí. Como no tenían votos para vacar, censuraban y ponías presidentes inconstitucionalmente. En fin, de todo hemos tenido esta vía el Señor. Sí. Y esas sucesiones presidenciales nos hacen frente al mundo y sobre todo a los inversores foráneos, sí. Que son los que generan trabajos y a los que lógicamente hay que respetar, le genera pues insatisfacción y lógicamente se retiran de aumentar sus inversiones o hacer nuevas inversiones, ¿no? Eso genera desconfianza absoluta. Sí. Nos ven como una república informal, bananera, imposible de invertir un centavo en una cosa así. Y algo peor, ven que el futuro es sumamente incierto. Ajá. No estás en una segunda vuelta electoral clara, cristalina, prístina, y que se sepa quién va a salir, porque tú te das cuenta en la primera vuelta la diferencia que puede haber entre el primero y el segundo. Sí. Pero acá las diferencias son mínimas y no se sabe para quién favorecen, por lo menos hasta ahora, ¿no? Ahora, doctor, yo no puedo decir que haya fraude, sería sumamente irresponsable. No se ha comprobado todavía. Discúlpame, para que tú determinar que haya fraude, tienes que investigar, pero acá en el Perú nos estamos acostumbrando por las prisiones previas, preventivas, provisionales, o como quieras llamarlo, porque hay de todo en esta villa,
pones la consecuencia, que es la sentencia condenatoria, como la premisa, y es al revés. Primero tienes que investigar y luego decidir. Correcto. Pero acá se encarcela primero y se investiga después. Se ha prestado mucha interpretación a este tema del fraude, ¿no? O sea, no hay, digamos, una ley orgánica ejemplar, digamos, que ejemplifique concretamente que haya habido fraude o, digamos, un proceso de corrupción. En ese sentido, ¿qué es lo que usted podría alegar? Yo lo que te puedo decir es que primero tienes que investigar. Sí. Que acá puede haber negligencia, que puede ser negligencia simplemente culposa y no punible, como puede haber negligencia punible, pero también puede haber dolo. Yo no lo sé. Sí. Aparentemente, por lo menos, lo que sí hay es irregularidades. Por lo menos hay ineficiencia, por lo menos hay negligencia. Sí. Pero yo a decir que hay fraude no lo puedo decir mientras no se investigue. Y lamentablemente hasta ahora creo que no se está investigando por quien debe investigarse, que es el Ministerio Público, con seriedad y rapidez. No lo veo. Correcto. En la tradición republicana, doctor, intentos de fraude han habido por doquier. Pero yo siempre tenía pensado de que el fraude, que es una alteración viciosa de un resultado electoral, lo hacía un partido político en detrimento del otro, no el Estado institucionalmente haciéndole fraude a alguien, por decirlo así. O por lo menos complicidad, ¿no? Ya. No lo sé, por eso te decía que no sé si hay algo doloso, no probado hasta ahora, o si hay simplemente negligencias, irregularidades y cosas no queridas, o incluso cosas que se prestan por la verborrea que contienen la normatividad legal, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿no resulta curioso que quienes deberían fiscalizar o al menos prever estos hechos, por ejemplo, el Defensor del Pueblo, esta ONG Transparencia, hayan alegado todos que esto no es motivo de fraude? ¿No hay alguna confabulación media extraña ahí que se podría interpretar? Mira, lo que puedo decirte es que se están adelantando las investigaciones y eso no está bien. Ahora, Transparencia en estos momentos está siendo muy cuestionada, pero la verdad que Transparencia también ha tenido cosas bien lógicas y bien efectivas. Publicó en algunos medios de expresión página completa con la cédula y con las recomendaciones, impecables. Y eso es algo bueno que también se tiene que decir. No solamente es cuestión de echar culpas, etcétera. Sí, tiene cosas malas, por supuesto que tiene cosas malas, pero tiene cosas buenas también que hay que decirlas para ser justos, ¿no? Dentro de la tradición democrática, doctor, nosotros hemos podido apreciar que usted siempre ha ostentado algunos cargos de representación popular. Ahora, ¿cómo ve, desde su perspectiva, la posibilidad de que un Roberto Sánchez, con su socio Antauro Humala, Iber Maraví y otro grupo más de estas personas allegadas a la minoría, a la minería informal, al Movadef, a Sendero Luminoso, accedan al gobierno nacional? Terrorífico, porque no es que te estén engañando, sabes perfectamente lo que están pensando, sabes lo que están proponiendo, no lo han escondido, han sido, y hay que decirlo claramente, también transparentes en lo que pretenden. En consecuencia, el que vota por eso sabe las consecuencias, y las consecuencias son nefastas. Tenemos solo dos sistemas en el mundo, el sistema democrático con elecciones, etcétera, y tienes también el otro sistema, el sistema socialista, que usando el sistema democrático y metiéndose dentro de él, lo utilizan para hacer las cosas que han propuesto desde el marxismo. Y no te puedes engañar, sobre todo no pueden engañarse los peruanos, hay que ser recontratontos para no darse cuenta. El Perú tiene 1,5 millones de gente venezolana en su territorio, y esos venezolanos no han venido a hacer turismo. Esos venezolanos han venido a buscar trabajo, a buscar nuevos horizontes, porque en Venezuela estaba podrida y no se lo daba.
tienes la experiencia cubana, tienes la experiencia de Nicaragua, tienes la experiencia venezolana, que es la más cercana que tenemos, y no te das cuenta. Gente que se ha salido de Venezuela, muchísimos a pedir limosna, porque con esa limosna están mejor que en Venezuela, cuando se han dado cuenta que en Venezuela sus jerarcas del chavismo, como el señor Maduro y su familia, están multimillonarios y está probado en los países financieros. ¿No se han dado cuenta que eso es a base de la pobreza del pueblo? Entonces, realmente es imperdonable que teniendo eso, teniéndolo a la vista, sean tan ilusos de no darse cuenta y de creerle a los mentirosos. Sí, claro. Ahora, doctor, hay algo que sí a los jóvenes, sobre todo, les interesa mucho, porque cada vez que se habla de estos temas que usted bien está mencionando, tiene que por sí haber de por medio un cambio de constitución. Sin embargo, muchos jóvenes se les ha metido el cuento de que no necesariamente esto va a pasar por la independencia de poderes. Pero esto sí podría llegar a ocurrir entonces. ¿Qué le podría decir a todos aquellos jóvenes que piensan así o les han vendido ese discurso? Mira, primeramente que lean la Constitución. Primero, que se compren una edición popular de la Constitución. La encuentras en la Avenida Bancay, la encuentras en el Parque Universitario, la encuentras por todos lados, no te cuesta más de 5 lucas. No más. Que las lean. ¿Cómo pueden hablar de la Constitución si no la han visto? ¿Por qué el Perú? Mira, yo he sido parte de la constituyente del 92, que hizo la Constitución del 93, y nos opusimos a ella por varias razones, porque se había quitado el Senado, etcétera, cosas que eran importantes, pero no tan importantes como el capítulo económico. El capítulo económico es el que ha dado las garantías para la inversión, y la inversión, insisto en eso siempre, genera trabajo, y el trabajo da bienestar. Ese es el capítulo básico, ese es el capítulo que te da la inversión que tanto necesitamos. Por el amor de Dios, eso no puede ser modificado. No será una constitución perfecta porque no la hay en el mundo, pero si tú la ves y la comparas con la constitución histórica del Perú, que es el, ¿qué te digo?, el mínimo el mínimo denominador, o el promedio, mejor dicho, de todas las constituciones, es más que potable. ¿Por qué cambiarla? ¿Por qué cambiar lo bueno? No tiene sentido. ¿Que hay que hacer modificaciones? Por supuesto que hay que hacer modificaciones. ¿Que hay cosas que se nos pasaron? Por supuesto también. Pero, por ejemplo, la modificación que se han hecho para volver a la bicameralidad. Mira, y tengo el privilegio de haber estado en Congreso bicameral en el 90, y después con una serie de congresos desde el constituyente unicameral. Pero yo tengo entre los dos que optar por el bicameral, porque si bien el unicameral es más rápido en el íter, en el trámite legislativo, el bicameral te da mayor seguridad jurídica. Si tú miras normalmente sin anteojos, miras algo o bastante, pero si tú usas anteojos ves mucho más. 4 ojos ven más de 2, 2 ven más que 1. Entonces es obvio que lo que tenemos es, insisto, más que potable. No hay necesidad de hacer cambios. Pero el cambio que se hizo para la bicameralidad no ha sido un cambio de mucha calidad. Se ha incurrido en un gravísimo error. El sistema bicameral como principio es que cada localidad, en este caso región o departamento, tenga sus diputados, porque nazcan de esas regiones y por lo tanto tengan una visión departamental o regionalista y luchen sobre todo por la localidad de su origen. Pero el Senado tiene que ser nacional, tiene que tener un origen nacional, o sea, de todo el Perú. Sin embargo, acá ha sido dividido en dos.
senadores que nacen de su provincia y punto, o de su departamento, y de senadores que nacen de una elección nacional. Sí. Entonces tienes una mistura dentro del Senado, que es lo que le llaman las nuevas generaciones, como la tuya, un arroz con mango. Claro, efectivamente. Había una intencionalidad. Y eso hay que modificarlo en el futuro, que no sé si en un Congreso con un Senado como el que tenemos actual se podrá hacer, ¿no? Sí, claro. Porque hay esos intereses localistas. Sí, claro. Doctor, Antauro le ha dado soporte político y económico a Roberto Sánchez, ¿no? Antauro es antihispanista, es anticatólico, es anticlerical, es anti todo. Prácticamente le está declarando la guerra a Chile para la recuperación de Arica y Tacna. No solamente su opinión, sino también quiere implantar la religión tahuantinsuyana. ¿Qué opina usted, doctor, desde su óptica republicana, las declaraciones de este tipo? Mira, sus pretensiones son de llegar directa o indirectamente a Palacio de Gobierno, pero yo veo más que lo que debería llegar es al Arco Herrera. Sí, claro. Hace rato. Camisa y fuerza. Dios nos asista sin camisa y fuerza. Sí. Ahora, representa un peligro nacional. Pero no peligro nacional, internacional, por las cosas que tú has relatado. Sí. Oye, el Perú no es un país beligerante, el Perú no quiere belicismo, el Perú lo que quiere, y lógicamente se arma no con un ánimo bélico, sino con un ánimo defensivo. Sí. Nosotros nunca hemos sido combatientes para crecer. Ajá. Lo que hemos hecho es defender fronteras. Correcto. Y lamentablemente no muy bien, como dice la historia. Claro. Pero esas cosas nos sacan de la esfera. Nadie quiere invertir, y eso genera trabajo, en un país que tiene un ánimo belicista. Porque cuando hay beligerancias y hay conflictos internacionales, nadie sabe en qué acaban. Y si bien en teoría hay un ganador, pero todos pierden. Sí. Unos más que otros, evidentemente. El gran perdedor pierde más que el que ganó. Bien. Pero el que ganó también pierde. Esto es evidente. Bien. Por eso hay que tener mucho cuidado en las expresiones orales, porque esas pueden llevar a generar también cierta complacencia en los ciudadanos y que crean en eso, ¿no? O conflictos internacionales. Pero por supuesto que sí. Por supuesto, y hay que evitarlos. Sí. Oigan, los países crecen en libertad. Cierto. Los países crecen en paz. Los países no crecen en la beligerancia. Pierden. Sí. Y en esto del armamentismo, no hay armamentismo peruano. Lo que hay es recuperación de sus capacidades. Porque igual como tienes un carro que por el correr del tiempo llega a la obsolescencia y necesitas reparaciones, necesitas cambios de piezas o necesitas cambiar todo el carro cuando ya no es reparable o ya no te sirve por el aumento de la tecnología, su modernización, etcétera, que vuelven lo que tienes, por más operativo que puede ser, en obsoleto, porque no es lo mismo un carro que solo puede ir a 30 que un carro que puede ir a 80. Ajá. Evidente. Igual pasa con los aviones, con los barcos, con los submarinos, con el material terrestre, como son tanques, tanquetas, portatropas. Pasa, entonces tienes que actualizarlo. Y el Perú ha estado muy retrasado en lo que es actualización de su material, no digo de guerra, de su material defensivo. Porque tienes que defender el territorio de Bolognesi, el mar de Grau, el cielo de Quiñones. Tienes que hacerlo. Es un mandato constitucional y es un deber cívico, que no solamente es del intelecto, sino del corazón, de la emoción, de tu patriotismo. Claro. Ahora, doctor, antes de que se nos vaya el tiempo, me gustaría preguntarle Siempre también... se va. Siempre se va, es tirano, como dicen por ahí, ¿no? Pero me gustaría preguntarle también, ¿cómo ve usted a Keiko Fujimori? También teniendo en cuenta que el mejor vocero de campaña, y eso lo conversaba con Alberto, parece ser Antauro Humala, ¿no? Le está haciendo un gran favor con las declaraciones que hace.
Sin embargo, ¿cómo ve usted a Keiko para esta segunda vuelta y cómo debería ser el talante y la presencia que ella presente, valga la redundancia, a sus votantes, ¿no? Porque hay un alto antifujimorismo todavía, ¿no? Me parece que se ha reducido. Sí. No lo suficiente, pero se ha reducido. Y no es lo mismo la Keiko de todos los años que han pasado, con toda la experiencia que le ha dado 3 carcelerías, con la experiencia que le ha dejado tener destruida su familia y tener que rehacer su familia y rehacer incluso su vinculación con sus propias hijas. Eso lo ha hecho madurar mucho. Y no es la Keiko que hemos conocido de hace 20 años. Ha mejorado notoria y notablemente. Se le ve más estadista, más madura, más cuajada. Las expresiones de Keiko reflejan gran madurez. No solamente madurez, la notas bastante bien armada en sus expresiones y en su presencia. Y encima está guapa. Encima está guapa. Es verdad. En una segunda vuelta electoral, ¿qué viene si gana Sánchez? Yo siempre te he dicho que yo he estudiado Derecho, no cartomancia, no soy Mandrake el mago. ¿Quién va a ganar? No lo sé. Pero si ganan los que del ala siniestra, y disculpa la lisura, nos jodemos. Y todas en mayúsculas. Sí, claro. Ahora, doctor, ¿por qué también hay esta suerte de división en una derecha que hoy por hoy debería ya estar unida, teniendo en cuenta que Alberto Sánchez ya está haciendo alianzas? Discúlpame, no le entiendo desde hace mucho tiempo. Y no lo entiendo tampoco a los candidatos de nuestro sector. Ustedes recordarán que en 2021, con Ángel Delgado, Hugo Guerra y algunos más, hicimos la coordinadora democrática republicana. Y la idea era que ninguno de nuestros integrantes fuera candidato de nada, para tener la libertad de hacer lo que nos habíamos propuesto, hacer bisagra entre los candidatos que pensaran similar para que no hubiera dispersión. Por los egos fracasamos de medio a medio, terriblemente. Sí. Y como vimos que en el año que vivimos, 2026, iba a ser algo similar, lo dejamos allí y nos sustituyó un grupo en que presidía Pepe Pardo y que hizo también sus gestiones con los candidatos, en fin, para lograr lo que nosotros quisimos el 21. También fracasaron. Entonces, hay muchos egos, ¿qué te digo? Muchos egoísmos. Y la gente que piensa igual, en lugar de unirse y apoyar a uno y concertar para hacer un futuro mejor para el país, no lo han hecho. Y los empresarios, grandes empresarios que podrían ayudar, porque para todo se requiere chivilines, para viajar necesitas plata, para viajar necesitas tener hoteles, para viajar tienes que tener avión, vehículo, gasolina y comer. Tienes que moverte, todo eso cuesta. Entonces que pongan algo de lo que les sobra y no lo ves. Mira, los otros se comunican por las redes espectacularmente. ¿Y este sector? Tú miras las redes y a este sector le falta. Tú miras las radios en provincias sobre todo, desde los locutores hasta los dueños, todos tiran para la izquierda. ¿Y dónde están los que tienen dinero de no comprar o alquilar radios? ¿Qué es lo que más se ve, más que la televisión en provincias? Todo el mundo está con su celular o está con su radio transitor cuando están en el campo. Y esto es real. Y es real a nivel mundial, diría yo. Hay muchos analistas que mencionan el término batalla cultural. Nos hemos quedado en eso, tal vez. Bueno, puede llamarla como quiera, pero estamos haciendo de candelejones al no hacer nada, al no hacer lo debido. Sí, claro. Eso es lo que yo siento, lo que percibo. Entonces llamo a mis amigos empresarios a que si no quieren meterse en la política activa, si no quieren dar su tiempo porque no lo tienen, si no quieren un poco compartir con su familia y porque también el Perú está pues, es lo más importante que se tiene, además de la familia,
¿por qué no compartir su tiempo? Si no pueden hacerlo, si no quieren hacerlo, que den alguito de lo que les sobra, ¿no? Claro que sí. Dios nos coja confesados, doctor. Parece además que inclusive ustedes se están apurando a los bienes a los tiempos que se vienen, sí, porque ya no hay ni agua siquiera. Vamos a hablar de la producción para que pongan agua para la próxima, sí, ¿no? Doctor Antero, siempre un honor compartir tribuna con usted. Con gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Amigos, ha sido todo por hoy. Esto es Conversando con el Perú. Muchísimas gracias, Nicolás, por habernos acompañado, al doctor Flores Arauz. Nos vemos la próxima semana. Abrazo grande para todos.